pues que lo acompañaban a No se Pablo, oye, también Luis. Aristarco, ¿verdad? De Macedonia, de Tesalónica, y también el que está narrando, que es Lucas, compañero de Pablo. Dice que al otro día llegamos a Sidón y luego tratando, dice, llegando a Sidón y Julio, o sea, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Miramos que el centurión Julio trataba al apóstol Pablo humanamente y cuando llegaron a Sidón, ¿verdad? Le permitió que fuese atendido por los amigos, es decir, los hermanos que se encontraban allí en ese lugar. Luego continuamos y dice, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Miramos pues que fueron llevados por el viento, porque los azotaban, ¿verdad? Los vientos y eran contrarios, y fueron navegando con grandes dificultades, ¿verdad? Para la isla de Chipre. Versículo 5. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Miramos pues que continuaron navegando y llegaron a Cilicia y Panfilia y arribamos a Mira, una ciudad de Licia. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Miramos pues que encontraron una nave alejandrina que venía de Egipto, de Alejandría, y dice que zarpaba para Italia, se embarcaron en ella. Navegando muchos días despacio, llegamos a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Miramos pues que con muchas dificultades iban navegando, ¿verdad? Dice a Sotavento y que de Creta llegaron a Salmón. Y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Miramos que con grandes dificultades, ¿verdad? Iban ellos allí y llegaron a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Miramos pues que se había hecho peligrosa ya la navegación y Pablo, ¿verdad?, les amonestaba y les decía, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo les advertía y les decía, ¿verdad?, que la navegación iba a ser, ¿verdad?, con perjuicio y con pérdida, no solo no solo del cargamento y de la nave, sino también de las personas, es decir, de ellos. Pero miramos en el versículo 11, ¿verdad?, que dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Miramos pues que ellos le daban más crédito, ¿verdad? El centurión al piloto y al patrón de la nave, que lo que Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Que ellos tuvieran precauciones y que no se debían de navegar todavía porque era peligroso. Y el versículo 12 nos dice lo siguiente, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiéramos arribar a Fenice, puerto de Creta, pero que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Miramos pues que miraron que era incómodo el puerto, ¿verdad? Allí para invernar.
y la mayoría de ellos acordó, ¿verdad?, zarpar también de allí por si pudiéramos arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, y invernar allí. El versículo 13 nos dice lo siguiente: y soplando una brisa del sur, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Miramos que vino una brisa del sur y ellos pensaban, ¿verdad?, que ya tenían lo que deseaban, es decir, un buen tiempo para navegar, y levaron anclas, es decir, las levantaron y iban costeando Creta. Versículo 14. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Miramos pues que no muchos días después vino y dio contra la nave un viento, ¿verdad?, huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miramos pues que no pudieron, ¿verdad?, poner la proa hacia el viento porque estaba huracanado. Entonces abandonaron, dice, se dejaron llevar por el viento, ¿verdad?, que los arrastrara. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, es decir, con dificultad pudieron, ¿verdad?, llevar la lancha salvavidas. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Miramos pues que subieron a bordo, ¿verdad?, la lancha salvavidas, y usaron de refuerzos para ceñir la nave, es decir, para amarrar el casco de la nave con cables para evitar, ¿verdad?, que la fuerza de las olas y del viento la abriera. Y teniendo de temor de dar en la sirte, es decir, de dar en bancos de arena movediza, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Miramos pues que el viento los llevaba, ¿verdad?, a la deriva, y así iban. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a lijar. Miramos pues que fueron combatidos por una furiosa tempestad que los había agarrado. Entonces, ¿verdad?, miramos que comenzaron a alivianar la carga del barco. En el versículo 19 dice que al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave para que pesara menos, ¿verdad? Miramos entonces lo que nos está diciendo la Escritura, ¿verdad? Que no, en el versículo 20 nos dice de la siguiente manera: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acordamos, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Miramos entonces, ¿verdad?, que no aparecía ni sol, ni luna, ni estrellas por muchos días. Y ya ellos habían perdido, ¿verdad?, la esperanza de salvarse, porque los estaba acosando una gran tempestad y ellos habían perdido toda esperanza de salvación por la tormenta que los estaba azotando. Entonces en el versículo 21 nos dice lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él les dice, ¿verdad?, que hubiera sido bueno, ¿verdad?, que le hubieran prestado atención, que lo hubieran oído y no zarpar de Creta, ¿verdad?, para solo recibir este perjuicio y pérdida. En el versículo 22 nos está diciendo, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no
habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Él los anima, ¿verdad?, para que cobren ánimo. Y les dice que no habrá, ¿verdad?, pérdida de vida, sino solamente de la nave. Y la razón por la cual les está dando, ¿verdad?, ese buen ánimo es en el versículo 23, nos dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy y a quien sirvo. Es decir, que ha habido una aparición de un ángel en esta noche de Dios a quien él sirve, ¿verdad? Y a quien pertenece, y le ha dado el siguiente mensaje, diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Miramos pues que le dice y le da ánimo el ángel y le dice que es necesario que él comparezca ante César y que todos los que están navegando con él, verá que Dios se los ha concedido, ¿verdad? Para que no perezcan. Versículo 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y los está animando, ¿verdad? Para que ellos cobren ánimo, que él piensa que será así como Dios le ha dado el mensaje por medio del ángel. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Versículo 27. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Miramos pues que a medianoche, ¿verdad?, llevados a través del mar Adriático, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Miramos pues que ellos por la sonda que ellos tiraron, primeramente había 20 brazas, después la volvieron a echar y había 15. Quería decir que estaban cerca, ¿verdad?, de tierra firme. Y teniendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Miraron pues que no les quedó más remedio debido a que era de noche, la oscuridad y todo, ¿verdad? Echaron, ¿verdad?, 4 anclas por la popa y ellos anhelaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, el esquife es la lancha salvavidas, la estaban echando al mar. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Miramos pues de que los marineros se quieren ir, ¿verdad?, en la lancha salvavidas, y ellos estaban aparentando como que querían largar las anclas de proa. Pero nos dice que Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Era necesario, ¿verdad?, que los marineros permanecieran en la nave para que así pudieran salvarse. Pero si ellos escapaban, no había, ¿verdad?, oportunidad de salvación. Entonces, en el versículo 32, miramos que los marineros tomaron, ¿verdad?, sus medidas. Los soldados tomaron las medidas. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y la dejaron que se perdiese. Cortaron, ¿verdad?, los soldados la amarra de la lancha salvavidas y lo dejaron que se fuera en el mar, ¿verdad?, porque los soldados querían huir en ella. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Ya tenían 14 días que ellos estaban, ¿verdad?, luchando con la furiosa tempestad y no habían comido nada. Entonces, el versículo 34 dice, por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros permanecerá. Los anima, ¿verdad?, para que ellos coman, porque ya tenían 14 días que estaban en ayunas, que no comían nada, y les dice, ¿verdad?,
que es necesario que ellos tomen alimento por su salud, para que recobren energía, recobren fuerza, y al mismo tiempo les anima y les dice que ni un cabello perecerá de su cabeza. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces Pablo, ¿verdad?, les da el ejemplo, tomando el pan, lo parte y da gracias a Dios, y en presencia de todos ellos comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Miramos pues que el buen ejemplo de Pablo, el ánimo que él demuestra, ¿verdad?, y la confianza en Dios, ¿verdad?, los anima a ellos para que ellos también, ¿verdad?, lo imiten. Entonces, teniendo ya, ¿verdad?, mejor ánimo, todos comieron. Y el versículo 37 nos dice, y éramos todas las personas en la nave 276. Quiere decir que era un gran número de personas entre la tripulación, los soldados, los prisioneros y Pablo, ¿verdad? Se hacían 276 personas que iban en la nave. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Miramos pues que tuvieron que alivianar la nave, ¿verdad?, para que pesara menos, y echaron, ¿verdad?, el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían, dice, la tierra, porque veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Miramos pues que había una ensenada, ¿verdad?, en el mar. Entonces ellos pensaban, ¿verdad?, entrar allí, ¿verdad?, para ver si podían, ¿verdad?, detenerse en esa ensenada. Y cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar, y largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Miramos pues de que las anclas las cortaron, pues ya no les servía, ¿verdad? Y las amarras del timón las alargaron, e izada al viento la vela de proa, inflaron hacia la playa. El versículo 41 dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Miramos pues que hicieron encallar la nave, y la proa, o sea, la parte delantera, se estaba hincada, quedó inmóvil, y la popa, la parte trasera, se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Miramos que los soldados, ¿verdad?, tienen un acuerdo siniestro, y es que quieren matar a los prisioneros para que ninguno de ellos se fugue nadando. Pero miramos, ¿verdad?, que gracias a Dios, la providencia, intervino el centurión, porque dice, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, ¿verdad?, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces miramos, ¿verdad?, que el centurión, teniendo buena voluntad hacia Pablo, él lo quiere salvar de la decisión que han tomado los soldados, y les impide el intento, ¿verdad?, que ellos quieren matarlo para que no se fugue ninguno, y les dice, los mandó, ¿verdad?, de que los que pudieran nadar se echasen los primeros, se lanzasen al mar los primeros y saliesen a tierra. Y el versículo 44 dice, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Miramos pues que los que no sabían nadar, ¿verdad?, se fueron en tablas, en cosas de la nave,
Y así aconteció que todos se salvaron, así como el ángel le había dicho, ¿verdad? Pablo, que no iban a perecer ninguno de los que estaban con él. Y llegaron a tierra. Muy bien, hemos terminado el capítulo 27. Si hay alguna pregunta o comentario sobre ello, pueden hacerlo. Si no, vamos a pedirle al hermano Luis Roberto